que nos ha pedido nuestro hermano. Hermano, buenos días. La verdad revelada para el día de hoy la encontramos en el Santo Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Evangelio según San Marcos 12, 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle como todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Hasta aquí la verdad revelada. Oremos. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida y la salud durante la semana para venir a adorarte, a alabarte y a glorificar tu nombre, Señor. Darte las gracias por las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros a veces nos apartamos de ti, tú siempre estás al lado de cada uno de tus hijos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para estar atentos a lo que tú nos vas a hablar. Que tu Espíritu hable a través de nuestro hermano Carlos. Señor, bendice tu palabra, bendice a cada familia aquí representada y que cada día, Señor, podamos darte toda la gloria y la honra, Señor. Y ante todo, pedite perdón por las cosas que no hacemos agradable a tus ojos, Señor. En este día, Señor, quita de nuestro interior todo aquello que a ti no te agrada y que el centro seas tú en este momento, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paz, por tu fidelidad, tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, Señor. Pues muy bien, ahora voy a dar paso a nuestro hermano Carlos Piedad, que ellos también, juntamente con Nora, estuvieron en Israel. Así que a lo mejor también nos quiere explicar algo de Israel. Adelante. Muy buenos días. La verdad que fue muy bueno poder pisar otra vez. Es Israel, la tierra de Israel, la tierra que el dueño de toda la tierra firmó el título de propiedad y se la dio a su pueblo. Y sin duda es algo que debemos tener muy presente, muy en cuenta, porque es la gran verdad de la Biblia, y negar que es así es negar lo que dice la Escritura. Pero realmente fue muy bueno estar allí otra vez, y para Betty y David y Beth también fue bueno. Y yo creo que todos nosotros deberíamos alguna vez ir allí a visitar el sitio donde el Señor estuvo andando, desarrolló su ministerio, hizo grandes cosas. No es que vayamos a recibir algo especial o algo así, pero de todas maneras es algo interesante poder estar ahí en los sitios donde son tan conocidos desde el punto de vista bíblico y todo lo que nosotros sabemos de la Escritura, y que nos ayuden en algunos sentidos a ver un poco, una noción un poco distinta de aquello que nosotros leemos continuamente en la Escritura, en cuanto a distancias, en cuanto a sitios, en cuanto a una serie de cosas, y también compartir un poco también con la gente, aunque no entendamos el idioma, pero sí que podemos compartir con tantas personas que habitan aquel lugar y que forman parte del pueblo escogido por Dios y del cual
en el cual hay benditas y gloriosas promesas que se cumplirán en su tiempo cuando Dios lo determine. Vamos a, tenemos abierto supongo en Marcos capítulo 12, pero también vamos a mirar versículos en otras partes de la Escritura. Ahora, hemos tenido la introducción del mensaje de hoy hace ya un buen tiempo, un mes y pico. De todas maneras, quiero dar un pequeño repaso, muy breve por supuesto, pero leyendo algunos versículos en Deuteronomio capítulo 6. Un dedito en Marcos y abrimos Deuteronomio. Ahora, aquellos que tienen móviles no sé cómo lo harán, ya lo sabréis. De todas maneras, os recomiendo comprar una Biblia. Librerías hay. Comprad una Biblia y traed la Biblia. Aquí, bueno, no sabréis bien que hace mucho tiempo, me diréis que soy antiguo. Bueno, sí, lo soy, claro que sí. Pero de todas maneras, el pueblo de Dios aquí en España y en muchos lugares era conocido como el pueblo del libro, porque iba con su Biblia los domingos por la mañana a la iglesia y llevaba su Biblia sin ninguna vergüenza, es decir, llevaba debajo del brazo para cuando llegaba el momento de leer las Escrituras, abrir la Biblia y leer las Escrituras. Bueno, los tiempos han cambiado, por supuesto, y me diréis, el móvil es más liviano y todo lo demás, y qué sé yo, pero de todas maneras, sinceramente, y tengo móvil y leo en el móvil, pero disfruto leyendo en el papel. Y como digo, librerías hay, a comprar Biblias. Bien, en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio tiene una característica muy interesante, que es el hecho de que he sido llamado la repetición de la ley. O sea que luego que todos aquellos que no fueron lo suficientemente valientes como para entrar en la tierra prometida, a pesar de las dificultades que podían encontrar, quedaron postrados en el desierto, se levanta una nueva generación, los pequeños, los niños, los pequeñitos que iban a morir según los que se habían rebelado contra Dios, fueron los que iban a entrar en la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio es la repetición de la ley, puesto que ellos eran completamente ignorantes de los propósitos, de los planes, de la voluntad y de lo que Dios tenía para ellos. Y el capítulo 6 es prácticamente el corazón de esta revelación, de este libro, puesto que allí hay una declaración muy importante que luego vamos a ver. Los primeros versículos de este libro dice: estos son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó. Y aquí tenemos varias cosas que, digámoslo así, de una forma resumida, son muy sencillos, son prácticamente muy sencillos, porque el versículo 1 dice en la segunda parte, para que mandó que fueran enseñados. Primera cosa, que fueran enseñados. El versículo 1, también la segunda parte, dice, para que los pongáis por obra. También lo dice el versículo 3, oye Israel y cuida de ponerlos por obra. Tercera cosa es el versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando sus estatutos, o sea, temor santo delante de Dios. El versículo 2 también habla acerca de guardarlos en el corazón y el versículo 7 acerca de enseñarlos, sobre todo aquí dice enseñarlos a los hijos. Así que tenemos enseñanza, tenemos puesto en obra, tenemos temor de Dios, tenemos guardarlo en el corazón y enseñarlos. Estos son básicamente los puntos importantes en cuanto a lo que Dios le dijo a Israel. Pero si la trasladamos a nuestra época, tenemos exactamente lo mismo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, de aquellos que tenemos la Escritura como nuestra regla de fe y enseñanza. O sea que vamos a ir mirando en forma de paralelo estas dos verdades en la Biblia, pero de todas maneras, esto que tenemos en Deuteronomio puede ser leído, aplicado, vivido en este tiempo en el cual decimos estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, esto que es sumamente sencillo, y luego tenemos los preceptos, ordenanzas, decretos, mandamientos de Dios en todo el libro. Sin embargo, en el paso del tiempo, y estamos hablando de mucho tiempo, en el paso del tiempo Israel fue añadiendo otra clase de cosas. De tal manera que cuando llegan los días del Señor, tenemos el Talmud, tenemos la Miná, la ley oral, tenemos 613 mandamientos que debían ser guardados estrictamente, tenemos mandamientos, tenemos también una cantidad de tradiciones que en muchos casos eran tomados, usados y aplicados como palabra de Dios. En el periodo intertestamentario surgieron ciertos movimientos como fueron los fariseos, los saduceos, que unidos a los escribas
formaron una élite que estaba tratando de impulsar esta serie de cosas, de tal manera que lo que era simple palabra de Dios se transformó en una cantidad de reglas y ordenanzas que hizo incluso que aquellos que la promulgaban o la trataban de imponer se volvieran hipócritas, falsos y engañadores. En capítulo 23 de Mateo tenemos 20 versículos donde el Señor reprende duramente a aquellos falsos, aquellos maestros que estaban tan enzarzados en hacer cumplir aquello que no formaba parte, que tenía cierto viso de la palabra de Dios, pero que no era 100% lo que Dios había declarado. Y usando figuras e ilustraciones muy conocidas, el Señor reprende la hipocresía de escribas y fariseos. Ahora, esta situación hizo que aquello se convirtiera en una cantidad enorme de cosas que era difícil para gente sencilla, honesta, que buscaba realmente al Señor de todo corazón, pudiera llegar a aplicar a sus vidas. Ahora, uno diría, bueno, eso pasó con los fariseos y los publicanos, los saduceos, pero a veces nos damos prisa en condenar a esta clase de gente y no nos damos cuenta de que en el paso del tiempo y en los siglos que han transcurrido, la iglesia del libro de los Hechos no es ni por asomo lo que es la iglesia de este tiempo. Y se ha hecho también énfasis en precepto, en ordenanza, en costumbre, en tradiciones, folclore versus cristianismo, dejando a un lado la sencillez del verdadero mensaje del Evangelio. A tal punto que empiezan a aparecer libros, tenemos un libro allí que dice, el título es Autocrítica a la religiosidad popular evangélica. Prácticas, miren esto, el subtítulo, práctica dudosa en el ejercicio de nuestra fe. Y está hablando no de iglesias tradicionales, no de falsas iglesias, no está hablando de sectas o otros movimientos, está hablando de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque hemos llegado al mismo punto en que llegaron los fariseos, los publicanos y los saduceos, a crear una enorme cantidad de cosas y hacer perder de vista lo que es el sencillo mensaje del Evangelio. Eso fue precisamente, creo, que lo que motivó la pregunta de este escriba que se acercó al Señor. En el libro de Marcos nos dice que uno de los escribas que le había oído disputar y que sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El Evangelio de Mateo, en un pasaje semejante o paralelo, dice, se acercó y le preguntó para tentarle. En Lucas dice, para probarle. Ahora, probarle, tentarle o qué, de todas maneras, la pregunta es sumamente importante. Y el hecho es que en el aire estaba una gran pregunta y es, ¿cuál de todos estos mandamientos es el que realmente debo tener en cuenta? ¿Qué es la cantidad enorme de leyes? ¿Qué es realmente lo importante? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que es realmente digno de ser tenido en cuenta? O dicho de otra manera y con palabras modernas diríamos, ¿cuál es la religión verdadera? La respuesta del Señor pone énfasis principalmente en lo interior. Y esa es la parte importante de lo que estamos considerando. El énfasis está puesto en la parte interior y no en el cumplimiento externo de los miles de preceptos existentes. En la respuesta nosotros tenemos varias cosas aquí. El primer mandamiento de todos es, dijo el Señor. En el versículo 30 en el final dice, este es el principal mandamiento. Y en el versículo 31 al final dice, y no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea que lo que dijo el Señor es este hecho. Lo más importante, el corazón de lo que yo quiero que vosotros sepáis es precisamente esta verdad. Y eso hace que el Señor repita lo que hemos leído o lo que tenemos ahí en Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, el Señor uno es. Ese es el gran resumen de los 10 mandamientos que tenemos en Éxodo capítulo 20. Es el resumen del mandamiento de Éxodo 20, pero también a la vez para nosotros en este tiempo encierra la regla universal de vida, la esencia de la relación del hombre con Dios, la introducción a las advertencias y exhortaciones a una vida de obediencia a la palabra de Dios. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida
donde había una enorme cantidad de religiones, idolatría y una cantidad de abusos en todo lo que tiene que ver con la parte religiosa. Y debía tener bien claro, pero sumamente claro, con la clase de Dios con quien estaba tratando. ¿Cuál era su Dios y cuál era la relación con ellos? Isaías 44, versículos 6 al 8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es un llamado de atención no solamente para ellos, sino también para nosotros. Estamos en medio de un mundo agnóstico, un mundo que reniega de Dios, un mundo que quiere borrar completamente la figura de Dios en esta sociedad en la que vivimos. Y por lo tanto, lo que dice Dios para el pueblo de Israel tiene plena vigencia para este tiempo. No se trata de si creemos o no creemos en Dios, porque el que más o el que menos dirá, sí, yo creo en Dios. Lo que se trata es si creemos en el único Dios verdadero. Si tenemos bien claro cómo es Dios, su carácter, santidad, su fidelidad, su justicia, y si creemos a Dios. Esto cambia. No es si creemos en Dios, si creemos a Dios. Si el Dios de Marcos, capítulo 12, es un Dios real para cada uno de nosotros. Y ahora dice aquí, porque pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Un inciso, ¿qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden dada por alguien con autoridad, es un mandato de un superior a alguien en categoría inferior. Es la respuesta que solo puede ser una, obediencia sin réplica, sin cuestionamiento, sin discusión. Un mandamiento es imperativo. Así que cuando leemos en la Biblia, los mandamientos de Dios son, recordemos que es un superior que da una orden que debe ser cumplida a un inferior. O sea, el Todopoderoso nos dice algo que debe ser obedecido sin réplica, sin cuestionamiento, sin discusión. Es Dios que lo dice. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Es interesante que tenemos exactamente la misma pregunta en el Evangelio de Mateo, pero sin embargo no está la primera parte, no dice cuando dice el Señor, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En el cambio en el otro no lo dice. ¿Por qué razón? Por la razón de que Mateo fue dado a los hebreos, a los judíos, y ellos sabían perfectamente bien cuál era la definición de Dios. En cambio, los romanos, que tenían una enorme cantidad de dioses, que cualquier cosa era un dios, que desde el emperador hasta las moscas eran dioses, entonces necesitaban saber de que Dios, el Dios del pueblo cristiano, era uno. Ahora, caben dos preguntas cuando llegamos a este punto. ¿Por qué debo amar a Dios? Porque aquí dice, amarás al Señor tu Dios, etc. ¿Por qué debo amar a Dios? Segunda pregunta, ¿cómo debo amar a Dios? ¿Por qué debo amar a Dios? Yo tengo alguna respuesta, si tenéis alguna que sea mejor, por favor me la decís, entonces tomaré nota. De todas maneras, creo que hay dos cosas que son importantes y esto. En primer lugar, debemos amar a Dios por lo que es Dios, por lo que es Dios. Y dice la definición que habíamos leído, dice el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a mirar Éxodo capítulo 20, y es un pasaje también muy conocido, puesto que allí están los 10 mandamientos, pero sin embargo, antes que Dios empiece a dar los mandamientos, hace una definición de lo que es Dios, y eso realmente es importante para que nosotros tengamos en cuenta. Miremos esto en el Antiguo Testamento, pero miremoslo con la mentalidad de que toda Biblia es aplicada para nosotros y tiene plena vigencia para cada una de nuestras vidas. Y dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, etc. Primera cosa,
Dios es el que salva. Versículo 2 dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. En tercer lugar, Dios pide el primer lugar, y eso lo dice bien claro, no tendrás nada, absolutamente nada, delante de mí. O sea, que no haya ninguna otra cosa que ocupe el lugar que Dios debe ocupar. El versículo 5 nos dice que Dios es el Todopoderoso, porque dice, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El versículo 7, no tomarás el nombre del Señor en vano. Es decir, sé serio en las cosas de Dios. El mundo toma el nombre del Señor en vano para cualquier cosa, para lo bueno y para lo malo, para cualquier expresión, cualquier cosa le viene bien. Nosotros debemos ser serios en esto. De ahí que dice en forma bien clara. El versículo 5 dice, yo soy tu Dios. Dice el versículo 5, yo soy tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad, etc. Es decir, que Él es nuestro Dios. Y lo decimos cada vez que leemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. En 1 Corintios dice, en 1 Pedro dice, si invocáis a aquel del cual ha sido vuestro Padre en cuanto a la obediencia. O sea que la primera cosa que debemos tener en cuenta es por qué debo amar a Dios por lo que es Dios, por la definición que la Biblia nos da de lo que es Dios, por la forma en cómo define lo que es su persona. La segunda cosa es por lo que ha hecho, por lo que es, por lo que ha hecho. En Éxodo 20, versículo 2 dice, yo te saqué de la tierra de Egipto. Vamos a mirar en Éxodo. No lo tengo aquí el versículo. Bueno, de todas maneras, sí, perdón. Bien, capítulo 6 también de Éxodo, hay varios versículos que es interesante en la forma en que Dios ha obrado. Dice, versículo 6, por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, que os sacaré de debajo de las tareas pesadas de servidumbre, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y aquí tenemos precisamente distintos aspectos de la obra de Dios que ha hecho en cada uno de nosotros. Dice, os libraré, liberación de quien hemos estado sirviendo como esclavos durante muchísimo tiempo. Juan dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y Cristo vino a libertarnos, a darnos la libertad. Os redimiré. Tenemos otro aspecto en cuanto a la salvación. Redimir significa liberar a alguien de una situación determinada. La figura está usada del mercado de esclavos, donde se exponía a los esclavos y se compraban para tenerlos y seguirlos usando como esclavos. Pero sin embargo el Señor ha hecho una obra más completa. No solamente nos ha comprado en el mercado de esclavos, sino que nos ha dado la libertad. En el Nuevo Testamento tenemos dos palabras para eso. Agorazo, que significa comprar en mercado de esclavos, y también otra palabra que es agorazo, que es comprar y dar la libertad. Hay una ilustración muy sencilla, muy conocida, que acerca de un niño que tenía en un mercadillo una enorme jaula llena de pájaros y vendía a todas las personas que quisieran comprar pajaritos. Entonces un día se acercó una persona, un hombre, y dijo, ¿cuánto cuestan todos los pájaros que tienes aquí en esta jaula? Y el niño sorprendido, dijo la cantidad, y el hombre compró todos los pájaros, abrió la jaula y los dejó en libertad. Redención es eso, comprar pagando un precio. Redención es eso, pagar pagando un precio, pero luego dando la libertad. Y eso es lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. La paga del pecado es muerte, pero añade el regalo de Dios, la liberación de Dios. Por el pago de ese precio es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos habla de forma bien clara, hay varios versículos y no voy a leerlos por razón del tiempo, pero de todas maneras en la Biblia hay varios versículos que nos hablan acerca de precisamente de la libertad que el Señor nos ha dado. Pero también decía el versículo de Éxodo, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. O sea que no solamente el Señor ha hecho una obra y nos ha dejado ahí colgados, sino que ha hecho que el Señor sea nuestro Dios. Cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, estamos diciendo mi Padre es mío. Yo he sido adoptado, he sido
puesto en la familia de Dios cuando no merecíamos absolutamente nada, cuando no merecíamos pero absolutamente nada. Sin embargo, Dios ha hecho posible que fuéramos parte de la familia de Dios. Lo que éramos antes, lo que somos ahora, es un contraste en cuanto a lo que es nuestra vida. ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos para agradecer a Dios de lo que éramos antes? Y si pensamos en cuánto tenemos ahora, hay sobrado incentivo para adorar y para honrar y para amar a Dios. Tenemos entonces dos aspectos, contestación de dos preguntas. ¿Por qué debo amar a Dios? Por lo que es Dios y por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y nos preguntamos, ¿realmente amo a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que ha hecho en mi vida, por cómo me ha cambiado, cómo me ha transformado, cómo me ha dado nueva esperanza, cómo ha puesto nuestros pies sobre la roca y nos ha dado la esperanza de la vida eterna? ¿Amamos realmente a Dios por todo lo que ha hecho, que nos amó de tanto que entregó a su Hijo para que tengamos vida y vida en abundancia? Lo siguiente es, ¿cómo amar a Dios? Si nos preguntáramos cómo amamos a Dios, cómo debemos amar a Dios, bueno, a lo mejor leeríamos el versículo de Marcos y diríamos, bueno, de esta manera, y ahí quedaríamos tan panchos y nada más. Tenemos realmente una respuesta en cuanto a esto. Aquí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y este es el principal mandamiento. Muy bien, lo aplicamos y quedamos ahí tranquilitos. Pero hay varias implicaciones en esto, no es solamente tan sencillo. De verdad, la verdad es que cada una de estas palabras tiene su razón de ser. Porque dice, con todo tu corazón. Ahora, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué realmente hay en cada uno de nuestros corazones? Hay muchos sentimientos, hay muchos anhelos, hay muchas cosas que están ahí ocupando su lugar. No estoy diciendo que sean buenas o malas. Cada una tiene su lugar, cada una tiene su propósito, cada una está allí formando parte de lo que es en sí nuestra vida. Pero lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón. O sea que cada una de las demás cosas casi van a un plano secundario, porque lo más importante debe ser precisamente que nuestro corazón ocupe enteramente la presencia del Señor en nuestro amor y en nuestra relación con Él. La segunda cosa dice nuestra alma. Dice en 1 Pedro 1.9, acerca de este asunto, porque es un poquito distinto a lo que tiene que ver con la forma como debemos amar a Dios. 1 Pedro 1.9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que Dios ha hecho algo en cuanto a la obra de salvación que ha hecho posible que nuestra alma, en la cual estaba muerta en delitos y pecados, haya tenido una relación, una comunicación, un canal de comunicación con Dios. Y eso debe ser precisamente la forma que debemos amar a Dios, en nuestra comunicación con Dios. Y luego también dice nuestra mente. Es interesante que en Deuteronomio no habla de mente. ¿Y por qué el Señor cambió y añadió mente en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Por la razón de que es un poco histórico. Por mucho tiempo los israelitas no tenían la palabra mente, sino que pensaban de que tanto el razonamiento como los sentimientos estaban en el corazón. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se habla mucho acerca de cosas que tienen que ver con mente, pero que sin embargo son mencionados como corazón. De todas maneras, lo que el Señor está diciendo es que nuestra mente, nuestro razonamiento, nuestro intelecto, todo eso tiene también que formar parte de nuestro amor hacia el Señor. O sea que no es solamente decir, bueno, yo amo al Señor, sino que debemos tener implicaciones importantes en cuanto a la forma como lo hacemos. Y para conclusión y para resumir todo, dice con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y la pregunta que cabe es si luego de haber leído Marcos y en la forma como dice ahí, si realmente le amamos como lo dice la Escritura. Bueno, cantamos, leemos la Biblia, tenemos una actitud cristiana, por lo menos aquí. Salimos afuera, esperemos que tengamos la misma actitud y el mismo comportamiento.
no importa si los demás no nos tratan igual, pero de todas maneras ese debe ser el asunto, pero que el mundo pueda saber exactamente de que somos la clase de personas que leemos en la Biblia y aplicamos y vivimos lo que dice la Escritura, amar a Dios de todo corazón. Ahora, hay otro aspecto también muy importante en cuanto al amor de Dios, y esto lo podemos leer en varios versículos. En Juan capítulo 14, tenemos aquí en Juan varios versículos que realmente son interesantes en cuanto a la forma como debemos amar a Dios. ¿Cómo debo amar a Dios? Con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Bueno, ¿y qué más? Porque a lo mejor podemos decir, bueno, yo lo hago, o ahí nos quedamos por ahí, nada más. Pero en Juan capítulo 14 nos dice de una manera más práctica en cuanto al amor de Dios. En versículo 14, versículo 15, dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora sí es más práctico, ¿verdad? Ahora es mucho más accesible. Por el otro es un poco etéreo, un poco de, bueno, sigue con toda mi mente, con todo mi corazón, pero ahora vamos a una forma más, que nos toca más, que nos debe realmente mover más a nuestro amor hacia el Señor. Si me amáis, entonces, ¿qué debemos hacer? Guardar los mandamientos de Dios. Ya dijimos lo que es un mandamiento. Ya definimos lo que era un mandamiento en cuanto a lo que dice Dios. Pero dice en forma bien clara. Versículo 21 dice: el que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Uy, ¿esto es más claro? El que tiene mi mandamiento y los guarda, ese es el que me ama. Esto es sumamente claro. Si alguien no lo entiende, que levante la mano. Pero yo creo que todos entendemos exactamente lo que dice la Escritura. El que tiene mi mandamiento, el que guarda su mandamiento, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Uy, qué tremendo. El que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es la mía, sino la del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, etc. También en Primera Juan era epístola casi el final de la Biblia, un poco más adelante de Primera Pedro, etc. En Primera Juan capítulo 4, versículo 19, capítulo 4 y versículo 19, dice de esta manera: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Muy bien, perfecto. Capítulo 5, versículo 3. Dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es? Que guardemos sus mandamientos. Este es el amor a Dios. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, vale. Pero ¿cuál es el amor de Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, o sea que la obediencia a la palabra de Dios no es una pesada carga. ¿Quién puede decir que el Señor ha puesto sobre nosotros una carga que no podemos llevar? Al contrario, mi carga es fácil, dice el Señor, es sencilla. Capítulo 3, también en 1 Juan y versículo 22, 3, 22, dice de esta manera: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso es precisamente cómo debemos amar a Dios. Creo que lo entendemos, porque realmente la palabra de Dios es sencilla, es clara, podemos leerla, ponerla en práctica, vivirla, y eso es lo que Dios espera. ¿Cuál es el primer mandamiento? El más importante de todo, amar a Dios. Y amamos a Dios de esta manera, guardando sobre todo sus mandamientos, obedeciendo su palabra y haciendo su voluntad en todo. Lamentablemente el tiempo se ha ido para ver el segundo mandamiento, que es tan importante como el primero. Lo dejaremos para dentro de un mes, cuando otra vez me toque hacerlo, pero dejaré 3 preguntas solamente, porque habla el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces las 3 preguntas que podéis pensar es en esto: ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué debo amar a mi prójimo?
¿Cómo debo amar a mi prójimo? 3 preguntitas que no sé si las recordaréis. Aquellos que vengáis el domingo por la tarde, el 5 de octubre, podéis contestarme las preguntas estas. Pero de todas maneras, creo que estos 2 mandamientos resumen todo el plan, el propósito y la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. Y ponerlo en práctica es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén.
Dice el texto bíblico en Corintios capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Damos gracias ahora por el pan. Pues sí, Padre, te damos gracias por habernos amado primero, por habernos amado tanto que has llegado a dar a tu Hijo por nosotros, para salvarnos, Señor, y eso es lo que recordamos ahora con este pan, el cuerpo de tu Hijo clavado en la cruz. Gracias por ese amor tan grande y perdónanos porque no siempre obedecemos tus mandamientos, Señor, y queremos hacerlo, Señor, y queremos pedirte que nos perdones y nos ayudes a ser cada vez mejores hijos tuyos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como el Señor lo dio, en su nombre también os lo doy. Traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que estaban y pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvo, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos en Él. Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Haced esto todas las veces que lo comáis en memoria de mí. Seguidamente también dieron gracias por la copa y nosotros ahora vamos a... Cristo,
con sangre me compró. Y esas palabras han calado en nuestro corazón en esta mañana, oh Dios. Y después de lo que hemos escuchado por tu siervo, quedamos asombrados del gran valor que tuvimos que tener a tus ojos, preguntándonos como el salmista qué viste en el hombre, para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y no solamente nos visitaste, sino que nos amaste, y nos amaste de tal manera que nos compraste al precio de la sangre de tu Hijo. Solo eso es razón suficiente para amarte con todo nuestro ser. Te damos gracias por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, por su entrega voluntaria, en obediencia a ti. Tenemos razones sobradas para obedecer sus mandamientos, porque Él fue obediente al mandamiento del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nosotros ahora nos postramos delante de ti, te adoramos, te damos las gracias, te amamos, Señor. Sinceramente te amamos, no como debiéramos, pero queremos subir la intensidad de ese amor hacia ti. Y sobre todo nos gozamos mucho de que podemos acercarnos hasta tu presencia por estar revestidos con la sangre de Cristo. Al tomar este vino, al pasarlo de uno a otros, queremos también recordar el valor inmenso de ese sacrificio y caer rendidos delante de ti y decirte como Tomás: Señor mío y Dios mío, te quiero amar, inflama tú mi corazón y te amaré yo más y más hasta gozar en tu mansión. Presentamos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si habéis tomado del pan, tomad pues ahora del vino. Que estaba frente a él, viendo que después de clamar había espiado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomón, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras mujeres
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Muy bien, llegamos al final de nuestro culto de esta mañana. Vamos a buscar un himno, iba a decir glorioso, de hermoso, para terminar juntos alabando al Señor por las cosas buenas que Él ha hecho, va a hacer y seguirá haciendo. Recordar que todavía nosotros, Sara y yo, no hemos hecho vacaciones, así que si nos lo permitís, el domingo que viene y el siguiente estaremos ausentes, no estaremos, pero estaremos en espíritu, Así que dejarnos un par de asientos libres, porque ahí estaremos nosotros también. No sé si donde vamos habrá alguna iglesia evangélica que podamos visitar, me parece que no, porque es Marruecos, pero por internet sí que os podremos ver, así que no faltéis ninguno. Nos veremos el domingo que viene y esta tarde, cómo no, esta tarde a las 7 de la tarde nos encontramos. Cantamos este himno para terminar. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios os quiere, yo también. Me alegro de ver a la señora Martín y Lourdes.